Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. La vida personal de Graciela Ortiz no podía ser llamada feliz. Por supuesto, ella hacía todo lo posible por pretender que su familia no era diferente de las demás y que era una familia común y corriente. Pero estaba lejos de la verdad. El comportamiento del esposo de Graciela había sido menos que deseable durante los últimos años de su vida matrimonial. Las señales de alarma habían sido evidentes mucho antes de que Graciela se diera cuenta de que Conrado Cruz se había casado con ella únicamente por la oportunidad de asegurarse una posición cómoda. Sí, tal vez él tenía algunos sentimientos por ella al principio de su relación romántica, incluso estuvo enamorado y la cortejó mucho. Pero cuando surgieron problemas que hicieron que el presupuesto se redujera rápidamente, el hombre casi abandonó a la familia. Conrado pasaba cada vez más tiempo lejos de casa. A lo largo de los años, en una ciudad extranjera, había logrado hacer amigos y conocidos. Graciela no decía ni una palabra a su esposo sobre sus preocupaciones, pues temía un divorcio, pero sus padres, por otro lado, insinuaban regularmente que era hora de resolver los problemas familiares de manera firme e intransigente. «No hace nada por la familia», protestaba cada vez Blanca Ortiz, la madre de Graciela, cuando su hija se quejaba de su vida matrimonial. «¿Cuánto tiempo va a seguir así? Han estado viviendo como vecinos durante varios años. No veo sentido en una vida juntos así. No entiendo a qué estás esperando. No va a mejorar. Divórciate de él y eso será el fin. Especialmente porque gasta la parte del presupuesto familiar que debería ser para ti y tu hija. No debería ser así». Blanca nunca le agradó a Conrado desde el principio. Desde el primer día de su conocimiento, experimentó sentimientos desfavorables hacia él. La mujer también se molestaba por su madre, que era una auténtica entrometida, y por el hecho de que él estaba completamente fuera de su círculo. Graciela había sido criada en una familia buena e inteligente, y había vivido toda su vida en una gran ciudad. Sus padres no eran ricos, pero estaban altamente educados. Blanca y Paulo Ortiz valoraban mucho la educación e inculcaron en su hija una pasión por el conocimiento desde temprana edad. Por lo tanto, los padres de Graciela estaban preocupados cuando conocieron a un chico que apenas había terminado la escuela y se había mudado del pueblo a la gran ciudad únicamente en busca de una vida mejor. «¿Por qué te gusta él?», se preguntaba Blanca. «Son completamente diferentes. No puedo imaginar cómo puedes construir una vida con una persona así». Pero Graciela estaba enamorada y no notaba a nadie ni nada a su alrededor. En ese momento ya se había graduado de la universidad y había conseguido un trabajo en una buena empresa. Graciela no planeaba formar una familia tan pronto. Durante unos años quería trabajar, construir su carrera y luego casarse. Pero las circunstancias resultaron diferentes. Mientras ella ocupaba el cargo de gerente junior, Conrado era solo un simple cargador. Era un hombre común con un ingreso modesto. Parecía improbable que una joven y prometedora como ella encontrara algo en común con él. El día en que se conocieron por primera vez, Conrado, junto con otros hombres, estaba descargando mercancía en el almacén, y Graciela, que no estaba de acuerdo con la posición de inventario, decidió verificar todo ella misma. Sí, podría haberlo dejado pasar y haber pedido a otro colega que verificara la posición, pero el sentido de responsabilidad inculcado en ella desde temprana edad la impidió delegar una tarea tan crucial a otra persona. Conrado la cautivó desde el primer vistazo. Era completamente diferente a los otros cargadores. Regresando del almacén a la oficina con un montón de papeles, Graciela casi tumba a Conrado. «Oh, perdón», dijo la chica, nerviosa,
cuando, sin darse cuenta de nada a su alrededor, chocó directamente con el pecho del hombre desconocido. «Soy tan torpe, tengo tanto que hacer, estoy en mis pensamientos, por eso no te vi». «No hay problema», respondió Conrado, tratando de sonreír lo más encantadoramente posible. «Puedo ayudarte, estas carpetas son bastante pesadas». Graciela aceptó con gusto la oferta del joven. Apenas podía cargar cargas pesadas ella misma, y sosteniendo enormes carpetas con documentos en sus manos, lamentaba no haber invitado a un colega de la oficina a acompañarla al almacén. Conrado tomó inmediatamente el control de la situación. Esa misma noche, cuando terminó la jornada laboral, él esperó pacientemente a Graciela fuera de la oficina. Se sorprendió mucho cuando lo vio. La chica pensó que el joven estaba esperando a su pareja o amigos para reunirse en algún lugar y relajarse después del trabajo. Pero cuando se acercó a ella y le ofreció acompañarla, Graciela se dio cuenta de que Conrado la había estado esperando específicamente a ella. «Entonces, ¿quieres empezar con esto?», preguntó sonriendo. «No lo ocultaré, me gustaste», respondió él. «Y como dicen, decidí no perder el tiempo, si no te importa, claro». A ella no le importaba. Debido a su apretada agenda de trabajo, Graciela no tenía tiempo para una vida personal. Ninguno de sus colegas le llamó la atención. Muchos hombres en su departamento ya estaban casados, y su jefe, Ignacio Reyes, que le había estado prestando atención desde su primer día de trabajo, le parecía demasiado mayor. Tenía alrededor de 37 años. Nadie sabía nada sobre su vida personal. A veces llegaban rumores no muy favorables sobre sus relaciones con mujeres a oídos de Graciela. Por supuesto, eran solo chismes, no relacionados con la realidad, difundidos por colegas ofendidos y agraviados que estaban molestos porque un hombre tan destacado y deseable no correspondía a sus sentimientos falsos. En realidad, Ignacio llevaba muchos años terriblemente solo. Toda su vida estaba dedicada únicamente al trabajo, donde pasaba todos sus días. Pero muy poca gente sabía eso. Como correspondía a un jefe, prefería no divulgar detalles sobre su vida personal. Le resultaba extremadamente desagradable escuchar chismes falsos sobre él, y no quería empeorar la ya compleja y ambivalente actitud hacia él en el equipo. «¿Qué diferencia hay entre cómo te mira y lo que te insinúa?», razonó Blanca cuando Graciela le contó sobre los avances de su jefe. «No te está acosando abiertamente, ¿verdad? Entonces, solo trabaja en paz. No renuncies ahora. Piénsalo, un chico te está echando el ojo. Tienes que acostumbrarte, querida. Eres una mujer joven y hermosa. Los hombres siempre estarán a tu alrededor. Es completamente normal. No hay nada especial en ello. No vas a renunciar por eso, ¿verdad?». Graciela no planeaba renunciar a su trabajo. Se sentía incómoda porque su jefe, Ignacio, le prestaba demasiada atención, pero le dejó claro que no podía haber nada entre ellos. Cuando Graciela se cansó de las insinuaciones constantes y obvias que su jefe lanzaba cada vez que entraba en su oficina por diversas razones, le dijo abiertamente lo que pensaba. «Ignacio, no sé cómo debería decirlo delicadamente». La chica vaciló. «Pero eres demasiado maduro para mí, ¿entiendes? Por lo tanto, te pido encarecidamente que dejes de cortejarme». «En términos más simples, soy demasiado mayor para ti», el hombre aclaró. «No dije eso», respondió Graciela. «Sabes, yo no acepto ese tipo de relaciones en mi visión del mundo. Tal vez otras chicas lo vean de manera diferente, pero yo lo veo así, y no renunciaré a mi punto de vista bajo ninguna circunstancia. Si quieres, puedo renunciar». «No, ¿de qué estás hablando, Graciela?», exclamó Ignacio. «¿Por qué renunciar? Te lo prometo, no te molestaré más, de verdad. Si te resulta desagradable, no lo necesito». Bueno, en ese momento, Graciela se sorprendió mucho a sí misma. No esperaba poder expresarse tan clara y concretamente con él, y no tuvo miedo ni dudas para decir todo lo que quería. Maravillada por su propia franqueza,
Graciela pensó en esa conversación todo el día. ¿Y si me despide?, pensó para sí misma con horror. Tal vez le hablé demasiado duramente y debería haberlo dicho más suavemente. Ya lo has dicho, eso es todo, tranquilizó Blanca a su hija. Tenías que soportar todo esto indefinidamente. Si algo te molesta, tienes todo el derecho de expresarlo abiertamente. Y si te despide, encontrarás otro trabajo. No es gran cosa. Tienes un diploma y ya tienes algo de experiencia. Encontrarás un lugar en alguna parte. No eres vieja. Y Graciela, no entiendo por qué has crecido tan insegura de ti misma. Es como si yo nunca me quedara sin palabras. Y tú siempre tienes miedo de todo. Siempre dudas de todo. Vamos, debes dejar de hacerlo. Todavía tienes toda una vida por delante. Si constantemente tienes miedo de todo y te enfocas en cada pequeña cosa, no tendrás suficiente fuerza y nervios. Los nervios de Graciela estaban realmente en un estado terrible, y lo sabía. Podía pasar semanas preocupándose por cosas triviales, contemplando varios escenarios de eventos en una u otra situación. En la mayoría de los casos, todos sus tormentos mentales eran infundados y no valían la pena, pero de vez en cuando seguía revisitando situaciones no resueltas y volviéndolas a reproducir en su mente. No sabía por qué había crecido tan tímida e insegura de sí misma. Blanca siempre había sido una mujer de carácter fuerte y trató de inculcar en su hija las cualidades personales que le gustaban en sí misma. Pero a pesar de los esfuerzos de su madre, Graciela resultó ser todo lo contrario. Tenía mucho miedo de estar sola, aunque a veces fingía convencerse a sí misma de que la familia no era lo más importante y que podía vivir su vida sin ella. Era crítica con su apariencia. Sí, Graciela nunca fue una belleza, pero eso no era lo importante. Simplemente no se valoraba en absoluto y se comparaba constantemente con otras chicas de su edad, sacando conclusiones que no estaban a su favor. Personas como Conrado lo percibían y por eso no tuvo ningún problema en ganarse el corazón de Graciela en el menor tiempo posible. Sí, ella no era la opción más ventajosa, pero otras chicas con educación superior y buenas perspectivas de carrera ni siquiera lo mirarían. En el momento de conocer a Graciela, Conrado, como todos los recién llegados a la gran ciudad, vivía en una habitación alquilada y soñaba con mudarse lo antes posible. Blanca, la oponente del matrimonio de su hija, no quería de ninguna manera que los recién casados vivieran bajo el mismo techo que ellos. No soportaba a su yerno, y después de conocer a su madre, una mujer descarada y sin principios del campo, su actitud hacia el esposo de su hija solo empeoró. «Paulo, necesitamos encontrar una solución a este problema», dijo ella, 2 semanas después de la boda. Blanca lamentó no haber hablado con su esposo antes de que Graciela y Conrado se casaran oficialmente. Hubiera sido mejor para todos si el problema de la vivienda para la joven pareja se hubiera resuelto de inmediato, pero Blanca no podía encontrar las palabras adecuadas. Vio que Paulo no estaba fuertemente en contra del matrimonio de Graciela. «Blanca, ¿por qué te preocupas tanto?», razonó él. «No todos nacen en la prosperidad. No tenemos baños de oro, pero tampoco los estamos soñando. Vivimos normalmente, y ellos también lo harán. Sí, la familia de Conrado es sencilla y rural. Él no es nadie, pero Roma no se construyó en un día. Tal vez realmente se amen. Deja que Graciela decida por sí misma con quién quiere pasar su vida». «¿Qué tipo de amor es ese?», protestó Blanca. «Él quiere mudarse a nuestro apartamento y luego vivirá a expensas nuestras. Cualquier día es mejor que sufrir como cargador durante 12 horas. Conocemos a esos machos provincianos. Créeme, a él no le importará la familia en absoluto. Si Graciela se casa con él, trabajará duro sola y en cuanto surja la oportunidad, se acostará en el sofá y hablará de lo difícil que es en este mundo ganarse la vida para una persona común sin dinero, conexiones ni educación». Paulo no quería discutir con su esposa, así que prefería evitar esas conversaciones siempre que fuera posible.
Cuando Blanca se enfadaba y empezaba a hablar sin parar, tratando de persuadir a su esposo para que influenciara a su hija, Paulo se refería a asuntos urgentes. Su horario de trabajo era irregular, por lo que su esposa no sospechaba que le estaba mintiendo. Cuando surgió el tema de la vivienda para la joven pareja, Paulo intentó convencer a su esposa de la absurdidad de la idea de comprar un apartamento separado para Graciela y Conrado. Pero tú mismo dices que él la está utilizando y al mismo tiempo quieres que les compremos un apartamento separado. Blanca, no te entiendo. Me parece ilógico. Deja que vivan con nosotros. Los observaremos todos los días. Podremos supervisar lo que sucede en su familia. Paulo intentó explicarle a su esposa que esto sería lo correcto. Sin embargo, Blanca no quería vivir bajo el mismo techo que su yerno, y Paulo tuvo que aceptarlo y ceder. Sin embargo, Conrado mismo no tenía ningún deseo de mudarse de un apartamento de 4 habitaciones a uno más pequeño, y se lo dijo abiertamente a Graciela cuando le dijo que sus padres habían decidido comprarles un apartamento. «¡Guau! Viviremos en un apartamento pequeño», razonó el joven. «No, gracias. Ya he vivido así. No lo quiero más. Y si tenemos un hijo, nos mudaremos contigo a la cocina. ¿Es ese el plan?». Este fue el primer signo de alarma que Graciela debería haber tenido en cuenta. Sin embargo, dejó pasar las palabras de su esposo sin darles importancia. Explicó su reacción al hecho de que Conrado había estado obligado a vivir en una casa abarrotada, primero con una familia numerosa y luego en una habitación alquilada durante mucho tiempo. La madre de Conrado crió a 3 hijos sola, siendo Conrado el mayor. A partir de su adolescencia, él cargó con una carga colosal. Su madre le pedía repetidamente que cuidara de sus hermanos menores, los ayudara con sus tareas y realizara diversas tareas. La mujer trabajaba incansablemente, pero el dinero seguía siendo insuficiente. Cuando Conrado mencionó que quería vivir su propia vida, su madre lo acusó de no preocuparse por la familia. «Cuando los más jóvenes crezcan podrás enfocarte en tu vida», gruñó la mujer, «pero por ahora tienes una familia, egoísta». Conrado no quería discutir con su madre. Él entendía que era muy difícil para la mujer criar y mantener a 3 hijos sin su padre. Si el hombre no hubiera partido de este mundo tan temprano, la familia habría sido más o menos próspera, como cuando Conrado era un niño muy joven. Sin embargo, no podemos retroceder en el tiempo, y es imposible ir en contra del destino. Lo que estaba destinado a suceder ocurrió, y ni Conrado ni Pamela podían hacer nada al respecto, por mucho que quisieran. Al partir hacia la gran ciudad, Conrado prometió enviar dinero a su madre para que no tuviera que mantener a los más jóvenes sola. Él pensaba que era lo justo y no tenía intención de eludir sus responsabilidades familiares. Sin embargo, Pamela inicialmente trató esto con escepticismo. «¿Y qué quedará de tu salario entonces?». La mujer agitó las manos, sin querer que su hijo se fuera. «Te necesitamos aquí», pero el joven no tenía intención de apartarse de su decisión. Quería probar suerte, y la vida en la ciudad, incluso la más pobre y menos prometedora, todavía era mucho mejor que en el pueblo. Como prometió, envió fielmente dinero a la familia después de mudarse, pero rara vez llamaba o escribía. Sinceramente, durante el tiempo que Conrado vivió lejos de la familia, se sintió completamente libre. No tenía intención de volver a casa y trataba de hablar con su madre lo menos posible para evitar escuchar reproches, sin importar lo que hiciera. Debería haber invitado a su madre a la boda, aunque entendía que ella lo avergonzaría. Sin embargo, esto no le preocupaba especialmente. Conrado estaba seguro de que Graciela estaba enamorada de él. Si ella pensaba que él era su única oportunidad para su vida personal y pasaba por alto su avaricia, ciertamente no prestaría atención al comportamiento de su suegra, con quien se encontrarían solo unas pocas veces en sus vidas. Y Conrado tenía razón. Cuando él, tratando de ocultar cualquier insinceridad,
se disculpó con Graciela por el comportamiento de su madre, ella simplemente lo desestimó. «No te preocupes por eso», dijo. «Lo entiendo todo. Ella es del pueblo, no muy educada, nada terrible, pero a mis padres no les gustó en absoluto. No te preocupes, hablaré con ellos». En la boda, Pamela se comportó como si fuera la reina de la vida, como si estuviera casando no con un chico del campo, sino con un príncipe extranjero. Sin rodeos, aprovechó cada oportunidad para decir algo amargo sobre la novia y su familia. «¿Qué?», preguntó sarcásticamente cuando vio la mirada despectiva de Blanca dirigida hacia ella. «Supongo que una chica con esa cara ya no puede casarse, pero Conrado mostró interés, solo porque no tiene techo en la ciudad». Si Blanca todavía intentaba ser amable y ocultar su antipatía frente al novio, claramente no iba a tolerar las payasadas de su suegra. «Está bien entonces», dijo, acercándose a la mujer y agarrando su mano. «No vuelvas a cruzarte en mi camino. Después de la boda, no deberías aparecer cerca de mi familia. Y otra cosa, si escucho algo así sobre mi hija de tu parte nuevamente, cuídate a ti misma, ¿entendido?» «No está mal para alguien que se hace llamar persona inteligente», gruñó Pamela, disgustada. «Hablando como una chica de la calle y aún tratando de actuar importante. No necesito ir a tu choza, tengo mi propia casa». Blanca sonrió con suficiencia. «Una vieja choza, donde ni siquiera tu esposa se avergonzaría de visitar». El abuelo de la mujer era un gran aficionado al lenguaje fuerte y nunca dudaba en usar expresiones explícitas. Frecuentemente la visitaba los fines de semana de su infancia temprana. Blanca recogía diversas palabras y frases de él. En la vida cotidiana, nunca las utilizaba en conversación y trataba de ocultar que podía hablar en ese tono en absoluto. Sin embargo, Pamela la provocó tanto que sacó toda su elocuencia y respondió de una manera que la mujer recordaría por mucho tiempo. Pamela no pudo controlar sus emociones y, apartando a su hijo, expresó todo lo que pensaba sobre Graciela y su familia. «¿Por qué demonios te conformaste con esta chica fea?», preguntó con malicia. «Estás detrás de su dinero. Está lejos de ser millonaria. ¿No pudiste encontrar a alguien mejor y más guapa al mismo tiempo?». Conrado tuvo dificultades para calmar a su madre y evitar un escándalo en la boda. Después de celebrar las festividades, la mujer regresó al pueblo. Conrado continuó enviando dinero a su madre, hermana menor y hermano, pero casi no se comunicaba con ella. El joven se dio cuenta de que la comprensión mutua estaba fuera de discusión. La mujer se comportaba demasiado agresivamente hacia Graciela y su familia. Enfrentarse a ellos definitivamente no estaba en sus planes, especialmente cuando un año después de la boda, Graciela comenzó a ascender en su carrera. Para ese momento, ya estaban viviendo en el apartamento que Blanca y Paulo habían adquirido para ellos, aunque Conrado no tenía ninguna conexión legal con él. Cuando los padres de Graciela compraron la propiedad, la registraron a nombre de ellos y luego la transfirieron a su hija a través de una escritura de donación. Conrado estaba bastante disgustado por tal desconfianza de los padres de su esposa, así como por el hecho de que ella no se había defendido ante ellos. Sin embargo, decidió no armar un escándalo al respecto, ya que las consecuencias podrían ser impredecibles. En una de sus conversaciones, Conrado simplemente preguntó por qué Graciela no les había hablado a sus padres al respecto. Ella sintió que era necesario explicarse a su esposo, comprendiendo que las acciones de sus padres podrían herirlo. Pero no tenía control sobre eso. Blanca inmediatamente declaró que comprarían el apartamento solo en esas condiciones. «No lo necesitamos», respondió Graciela. «Conrado, por cierto, no quiere mudarse». «Por supuesto que no quiere», replicó la madre. «No querría. Vivir independientemente con la familia no es lo mismo que vivir bajo el techo de los padres de la esposa, que lo alimentarán y cuidarán de él. Si no me equivoco, decidió renunciar a su trabajo. Le daba vergüenza ser solo un obrero común.
¿Estoy en lo cierto? Conrado encontró otro trabajo, pero solo para seguir enviando dinero a su madre, cuya indignación no conocería límites si dejara de patrocinarla a ella y a su hermano y hermana menores. Conrado no tenía la intención de conseguir un trabajo mejor por el bien de la familia, y ni siquiera podía hacerlo siquiera. Le faltaba educación, experiencia y habilidades valiosas que pudieran interesar a empleadores respetables. Cambiando de trabajar largas horas a convertirse en consultor en una de las tiendas, Conrado tenía un horario de trabajo por turnos, lo que le dejaba más tiempo libre para relajarse. Graciela, por otro lado, trabajaba duro para ganar dinero y tener un colchón financiero. Realmente deseaba tener un hijo y planeaba tomar una licencia de maternidad en los próximos años. Ignacio, quien todavía tenía sentimientos por Graciela, se sorprendió cuando se enteró con quién se había casado, pero eligió no comentar sobre el asunto. El hombre estaba acostumbrado a cumplir su palabra. Ayudó activamente a Graciela a avanzar en su carrera, expresando su cariño por ella de esta manera. Después de varios años, Graciela ocupaba el puesto de gerente senior. De una joven e inexperta, se había transformado en una mujer madura y seria, acostumbrada a la vida independiente y al trabajo duro. Conrado, por otro lado, seguía trabajando como dependiente de una tienda, ganando un salario muy modesto que enviaba completamente a Pamela. Blanca y Paulo habían comprendido desde hacía tiempo que su yerno no tenía intención de lograr nada en la vida. Pero cada vez que la madre expresaba su insatisfacción al respecto, tratando de convencer a su hija de que se divorciara, Graciela trataba de cambiar inmediatamente el tema de conversación. Solo hablaba de su esposo y de su relación con su madre, cuando ésta se volvía demasiado persistente y Graciela no tenía otra salida. «Mamá, ¿por qué sigues sacando este tema?», protestó Graciela. «Dinero, dinero. Sugieres que divida el presupuesto familiar, pero así no se hace, no es humano. Tú y papá nunca harían eso, y me aconsejaste que dejara a mi esposo sin apoyo. Tu padre no me casó por dinero», respondió Blanca, incapaz de comprender cómo alguien podía ser tan ciego. La comunicación con su hija cada vez irritaba más a la mujer. Miraba a Graciela y se maravillaba. «Parece una persona madura y ya establecida, seria y responsable, pero cuando se trata de este inútil, se comporta como una niña, siempre justificándolo como si no se diera cuenta de que le está sacando el dinero como una aspiradora. Además, planea tener un hijo con él. En resumen, está loca. Simplemente no puedo encontrar otras palabras». Blanca esperaba que algún día Graciela tuviera un momento de realización en su vida, entendiera cómo era realmente su esposo y lo echara de la casa. Y sucedió, pero no tan rápido como la mujer había esperado. Pasaron varios años antes del evento fatídico en la familia de Graciela. Durante ese tiempo, Conrado logró ganarse la completa confianza de su esposa, incluso en asuntos financieros. Graciela, sin hacer caso de las palabras de su madre, no solo no restringió los gastos de su esposo, sino que también le dio acceso a su cuenta para que Conrado pudiera pagar lo que necesitara en cualquier momento. La esposa estaba segura de que nunca gastaría un centavo de más. Conrado trató de comportarse de manera que ganara la confianza de Graciela, por lo que su actitud hacia él era predecible y además tenía todo lo que necesitaba. Sin embargo, Conrado nunca pensó en el hecho de que aún tenía a su madre, hermano y hermana, quienes tarde o temprano se quedarían sin el dinero que él les enviaba. Las nuevas solicitudes le tomaron completamente por sorpresa, al igual que la traición que cometió hacia Graciela debido a ellas. Conrado puso a su esposa en una posición completamente insostenible. Ella nunca podría perdonarlo por algo así, incluso si lo deseaba mucho. «Conrado, entiende que nuestra hija está gravemente enferma y puede morir. Necesita una cirugía urgente. Estoy tratando el tema de la clínica extranjera ahora,
y tenemos que dar una respuesta en cualquier momento. Tal vez finalmente te apartarás de tus asuntos importantes y vendrás conmigo al hospital. Esa mañana, Graciela intentó comunicarse con su esposo, quien había estado hablando por teléfono con su madre durante las últimas 2 semanas y se había distanciado por completo de los asuntos familiares. Conrado parecía ser inalcanzable y Graciela no podía hacer nada al respecto. El embarazo de la mujer había sido esperado durante mucho tiempo y muy deseado. Lo había estado esperando durante muchos años y en un momento dado incluso desesperó, entreteniendo el pensamiento espantoso de que tal vez nunca sería madre. Conrado era indiferente y apático ante la cuestión de tener hijos. Cada vez que Graciela sacaba el tema de los niños, su esposo cambiaba de tema o reflexionaba apáticamente sobre cómo aún tenían tiempo. Sin embargo, los años pasaron y todavía no hubo progreso en esa dirección, lo que preocupaba mucho a Graciela. Consultó a todos los médicos posibles para averiguar qué estaba mal. Tal vez podrías hacerte pruebas conmigo. El médico dijo que el problema bien podría ser contigo. Así podríamos saber con certeza, sugirió. Graciela intentó en repetidas ocasiones convencer a su esposo de someterse a las pruebas de compatibilidad necesarias, pero Conrado se negó categóricamente a hacerlo. No es que él no quisiera hijos en absoluto. Para cuando Graciela comenzó a planificar seriamente un embarazo, ya habían ampliado su espacio de vida y se habían mudado a un nuevo apartamento. Graciela ganaba un buen salario, por lo que podía contar con una respetable licencia de maternidad. Sin embargo, Conrado estaba preocupado por cuánto cambiarían sus vidas después de la llegada de un hijo. Tal vez podríamos adoptar a alguien, sugirió, fingiendo estar en general interesado en la cuestión de la paternidad, pero insinuando sutilmente que escuchar los llantos de los niños y perder el sueño por la noche era completamente innecesario para él. Sin embargo, Graciela rechazó de inmediato esa opción tan pronto como escuchó que Conrado estaba considerando seriamente que ella prefería a un niño adoptado a la alegría de la verdadera maternidad con un recién nacido. No, no sucederá, afirmó firmemente Graciela. Deberíamos tener nuestros propios hijos. No criaré al hijo de otra persona. Eso está fuera de discusión. Conrado no tuvo más remedio que aceptar la insistencia de su esposa, esperando que si ella no había quedado embarazada en tanto tiempo, tal vez nunca sucedería. Pero después de un tiempo, Graciela compartió noticias alegres con Conrado, quien por un tiempo no supo cómo reaccionar. «No entiendo, ¿no estás feliz?», preguntó Graciela cuando vio la expresión perpleja de su esposo. ¿No te alegra que estemos esperando un bebé? Al menos podrías mostrar algo de entusiasmo. He estado esperando esto durante tanto tiempo y aquí pareces estar de mal humor. Sinceramente, es muy desagradable para mí. Esperaba una reacción completamente diferente de ti. «Dios mío», reflexionó Blanca para sí misma cuando su hija le contó cómo cambió el estado de ánimo de Conrado tan pronto como se enteró del embarazo. Ha estado viviendo con él durante tantos años y todavía tiene esperanzas en algo. No puedo entender eso. A lo largo de los años, la actitud de Blanca hacia su yerno no ha cambiado en absoluto. Todavía luchaba con la presencia de Conrado al lado de su hija. La mujer no podía perdonarse a sí misma por no convencer a Graciela de registrar el nuevo apartamento a través de una escritura de regalo. Después de la compra, Conrado se convirtió en un propietario al igual que ella. Esto significaba que en caso de divorcio podía reclamar la mitad del apartamento como propiedad adquirida conjuntamente, lo que enfurecía a Blanca. «Por cierto, tu padre y yo compramos el primer apartamento para ti y no estábamos de acuerdo en que decidieras venderlo», protestó la mujer. «No nos consultaste, nos pusiste ante hechos consumados. Esto está mal, Graciela. Ahora resulta que parte de nuestro dinero ganado con esfuerzo le pertenece a este haragán. Esto es inaceptable». «Mamá, no es un haragán, sino mi esposo legal»,
respondió Graciela. Deja de insultarlo delante de mí. No tienes derecho a hacerlo. Estamos viviendo juntos durante muchos años, y Conrado nunca ha dicho una palabra desagradable sobre ti ni una sola vez. Sí, claro, respondió Blanca sarcásticamente. No dijo nada. ¡Qué honor! Tal vez debería agradecerle y caer a sus pies. Puede que no hable, pero piensa en voz alta. Sé muy bien cómo se siente hacia mí, y no necesito saber nada más. Todo está claro. Mamá, eres demasiado crítica con Conrado. Graciela se quitó de encima, evitando incluso admitir ante sí misma lo que su esposo representaba. En lo más profundo de su ser, sentía cómo trataba a Conrado realmente. Era evidente a simple vista, pero Graciela prefería cerrar los ojos para evitar la dolorosa y embarazosa realidad. Mientras tanto, Conrado seguía aprovechando su posición, pero ahora necesitaba dinero de Graciela misma. Conrado no gastaba en exceso. Por naturaleza, era perezoso y poco exigente. Un gran aficionado al confort que prefería no esforzarse. Este tipo de vida le convenía más que bien. Sin embargo, las necesidades de Pamela y las crecientes demandas de su hermano menor y su hermana aumentaban cada día. El dinero que Conrado les enviaba ya no era suficiente. Querían más. En particular, su madre de repente demandó su ayuda para comprar una casa nueva. Nora y Roberto planeaban formar sus propias familias, y en el futuro necesitaban una vivienda propia, al menos para los dos, porque la casa materna, pequeña para dos familias, ya estaba empezando a envejecer. Hijo, si no me ayudas me echarán a la calle, se quejó Pamela por teléfono. No puedes abandonarme en esta situación. Por supuesto, la mujer exageraba y jugaba con él, pero Conrado no soportaba las disputas familiares. Nora y Roberto decían una cosa, su madre decía algo completamente diferente. Al segundo día de todas estas discusiones, tenía la cabeza dando vueltas, pero la familia no tenía intención de detenerse, presionándolo aún más a él, hijo y hermano. ¿Por qué se sorprende ella?, protestó Nora. Debería haber pensado en todo esto antes y haberlo solucionado de alguna manera. Entendió que tarde o temprano el problema de la vivienda se volvería agudo y que habría que resolverlo. Nora, debes entender que mamá nunca ha tenido y nunca tendrá dinero para comprarte una casa aparte. Ya no eres una niña y sabes que nuestra familia es muy pobre. Mamá los ha mantenido a todos ustedes sola toda su vida. ¿Cómo pueden tener la conciencia de exigir algo tú y Roberto? Si quieren vivir mejor, vayan a la ciudad, ganen dinero y organicen su vida. Conrado intentó explicarle a su hermana que estaba equivocada, pero todo fue en vano. Todas sus palabras de hermano fueron tomadas como un insulto. Ella fue grosera y le respondió bruscamente. ¿Ir a la ciudad, dices? Nora respondió. ¿Es eso lo que planeas hacer, querido hermano? Debería casarme con algún hombre feo para vivir a expensas de él, ¿verdad? Incluso tener un hijo enfermo con él. Pero no, nunca me rebajaré a eso. Y si eres tan inteligente y rico, entonces compra una casa separada para nosotros y Roberto, y sigue siendo el inteligente. Cuando la familia necesita ayuda, te escondes de inmediato, pero cuando se trata de dar consejos, eres el primero. Conrado estaba cansado de todo esto. Todas estas conversaciones sin sentido y acusaciones que le lanzaban los parientes, con los que no quería tener nada que ver. Cuando se dio cuenta de que estaba al límite, comenzó a navegar por anuncios de casas en venta en su y en los pueblos vecinos. Maldita sea, pensó para sí mismo. Graciela tiene dinero en la cuenta. Probablemente se necesite ahora. Y cuando sea necesario, tendrá tiempo para ahorrar o pedir prestado a sus padres, y luego devolvérselo. Conrado estaba dispuesto a cualquier cosa, solo para poner fin a las peleas familiares diarias. Después de hablar con su madre, se sintió tan agotado y exhausto que lo único que quería era dormir. En ese momento, parecía olvidarse por completo de su hija.
Conrado estaba convencido de que la niña no sería sometida a la operación en el corto plazo. Se necesitaría tiempo para reunir los análisis necesarios y encontrar un donante adecuado. Aunque Graciela hablaba de que la cirugía se llevaría a cabo casi de inmediato, Conrado no creía mucho en ello. Había hablado de la misma manera hace varios meses, pero no había logrado llegar a un acuerdo ni con el médico ni con la clínica extranjera. Ella se las arreglará, razonó para sí mismo, sin darse cuenta de que estaba privando a su propia hija de dinero al que no tenía derecho. Solo quería cerrar el asunto con su madre, su hermana y su hermano, y luego seguramente encontraría las palabras adecuadas para explicar las cosas a su esposa. En ese momento, Conrado no podía imaginar cómo terminaría su acción y que sería la gota que colmaría el vaso para Graciela, quien, a pesar de justificar a su esposo ante su madre y su padre, cerrar los ojos ante su comportamiento y seguir viviendo con él por el bien de tener un padre para su hija, entendía que tarde o temprano llegaría un momento en el que ya no querría soportar todo esto. Y ese momento ocurrió inesperadamente para Conrado. Graciela notó la falta de fondos en la cuenta no inmediatamente, sino solo unas semanas después de que Pamela ya se había mudado a la nueva casa comprada por su hijo. Por lo general, ella no revisaba minuciosamente el saldo. Graciela sabía que el dinero estaba allí y que podía usarlo en cualquier momento. Conrado resultó tener razón. Solo seguían posponiendo la cirugía. Durante todo el tiempo que Graciela había estado esperando para enviar a su hija al extranjero, ya habían perdido a 2 posibles donantes. La primera vez, alguien presentó sus datos antes y no lo lograron. La segunda vez, los médicos se negaron a realizar la operación debido a problemas de salud del donante, revelados durante el examen. Este intento debía ser el último. Graciela solo tenía que hacer el anticipo, y en una semana, Irma debía someterse a la cirugía. Imagina su sorpresa cuando descubrió que la cantidad necesaria faltaba en la cuenta. Los pensamientos se agolpaban en su mente a un ritmo frenético, reemplazándose unos a otros. Graciela estaba furiosa. Sin salir del hospital, llamó a Conrado, pero no hubo nada coherente en su respuesta. «Hablemos de esto en casa», murmuró el hombre. «Te lo explicaré, solo que no quería contártelo. Tienes que entender». «¿Qué vas a explicarme?», interrumpió Graciela a su esposo, exclamando. «¿Que me robaste a mí y a tu propia hija, aprovechándote de mi confianza? ¿Cómo pudiste? ¿No te das cuenta de que tus travesuras podrían costarle la vida a Irma? No quiero escuchar explicaciones. Exijo que devuelvas el dinero que nos robaste a mí y a nuestra hija ahora mismo. Para esta tarde deben estar de vuelta en mi cuenta para que pueda hacer el pago de la cirugía y traer a nuestra hija de regreso del extranjero. Y tendremos que hablar una vez más». Graciela no escuchó lo que su esposo seguía murmurándole por teléfono. De rabia, arrojó el teléfono en el banco y unos minutos después, cuando recuperó la compostura y se calmó un poco, colgó. Ese día marcó el mayor escándalo entre ella y su esposo en toda su vida matrimonial. Graciela quedó horrorizada cuando se enteró de que su dinero duramente ganado, que había ahorrado poco a poco para un día lluvioso, que llegó de repente, se gastó en una casa para su madre. «Quizás me dirás qué debo hacer ahora», preguntó Graciela, desconcertada, cansada de gritarle a su esposo y expresar todo lo que pensaba de él. Lo había dicho todo, y no había nada más que añadir. La cuestión de su futuro junto a Conrado se resolvió definitivamente en el momento en que comenzó a justificar sus acciones. Graciela no podía comprender cómo alguien podía comportarse así. «¿La casa para mamá?», exclamó indignada. «No tiene dónde vivir». «Pero somos una familia», murmuró Conrado en respuesta, fingiendo perplejidad. «Los más jóvenes crecieron, quieren vivir independientemente, y la casa donde están obligados a vivir juntos es un verdadero agujero. Nunca fuiste allí conmigo, aunque te pedí tantas veces que visitaras a mi madre.
Siempre arrugaste la nariz. ¿De verdad? ¿Lo hice?, exclamó Graciela. Tu madre me ha odiado desde el primer día que nos conocimos. ¿Por qué debería tolerar su grosería o humillación? ¿Qué te dijo acerca de Irma? Y tú tampoco le dijiste una palabra, aunque es tu propia hija. Por cierto, tu única hija, Conrado, pero pareces no preocuparte ni por mí ni por ella. Dios mío, qué ciega fui al confiar en ti. ¿Cómo pude pasar por alto tu personalidad despreciable y repugnante? Mi madre tenía razón cuando me aconsejó no involucrarme contigo. Ni siquiera deberías ser mirado. Habrías trabajado toda tu vida como cargador, languideciendo en una habitación alquilada. No eres capaz de nada más. Bueno, querida, eso es demasiado, protestó Conrado. Puedo ofenderme. En ese momento, Graciela perdió por completo el contacto con la realidad y dejó de entender lo que estaba sucediendo. ¿Realmente es tan tonto o está fingiendo?, se preguntó a sí misma. ¿Qué ofensas? ¿De qué está hablando incluso? ¿O le di una impresión vaga de que estoy pidiendo el divorcio? Vivías con él por el bien de una hija a la que él está matando con sus propias manos, suspiró Blanca cuando se enteró de lo que había sucedido en la familia de su hija. ¿Quién me dijo que un niño necesita un padre? Sí, y para ser honesta, no creo que haya gastado todo su dinero en una casita para mamá. No es el palacio que le compró. En el pueblo las casas cuestan centavos, y prácticamente tomó la cantidad para su madre. Que le cuente estas historias a alguien más, solo no a mí. Y Blanca tenía razón. Conrado le dio parte del dinero a Nora y Roberto, por así decirlo, para los primeros años de su vida adulta. Por supuesto, les dijo a su hermano y hermana que era algo único, porque simplemente no tenía dinero, pero probablemente no tomaron esas palabras demasiado en serio. Sin embargo, en ese momento, Graciela no estaba excesivamente preocupada por eso. La vida de su hija estaba en juego y necesitaba salvarla. Podría no haber otra oportunidad para realizar la cirugía con un donante adecuado. Tenía que actuar rápidamente y decididamente, aquí y ahora. Tu padre y yo no tenemos ese tipo de dinero, respondió Blanca a Graciela cuando le preguntó si los padres podían prestarle la cantidad necesaria. Podemos darte una parte, por supuesto, pero es poco probable que sea suficiente. No podremos vender el apartamento tan rápido. Si tomamos dinero como hipoteca, nos condenaremos a problemas. Debes buscar otras opciones. Graciela no sabía qué hacer. No tenía amigos ni conocidos con esa suma. Podrían recoger el dinero poco a poco si lo pedía, pero eso llevaría mucho tiempo, tiempo que Graciela no tenía. ¿Qué tal si hablas con Ignacio?, interrumpió su madre sus pensamientos. Y le pides, por supuesto, un préstamo. Creo que no es una cantidad tan significativa para él. Después de todo, es un hombre rico. Estoy segura de que no te lo negará. Al escuchar las palabras de su madre, Graciela casi perdió el habla. Se le erizaron los vellos de la piel. No esto, pensó para sí misma, recordando la única conversación con su jefe después de su matrimonio, que él decidió tener a pesar de su promesa de nunca interferir en la vida personal de Graciela, ni mostrarle ningún tipo de atención. Realmente me gustaría hablar contigo, dijo Ignacio después de que Graciela recibiera un ascenso. Cara a cara, tengo algunas preguntas para ti, si no te importa. ¿Cómo podría negarse ella? En ese momento, pensamientos desagradables se insinuaron en la mente de Graciela. Él va a exigir que trabaje para ganar el ascenso, pensó con horror, ya preparándose mentalmente para despedirse tanto de un buen trabajo como de un salario decente al escribir una carta de renuncia. No había planeado involucrarse con un hombre bajo ninguna circunstancia, por lo que su vida no dependería de ello. Graciela esperaba cualquier cosa de su jefe y apenas podía superar su miedo, que casi la abrumaba en el camino a su oficina. ¿Por qué tiemblas así?, preguntó Ignacio, cuando Graciela, con las piernas temblorosas, entró en la oficina y se sentó frente a él. ¿Pasa algo contigo? ¿No te encuentras bien? No, para nada, respondió Graciela,
tratando de sonreír lo más sinceramente posible y comportarse naturalmente. Solo estoy un poco nerviosa. Ya sabes, no todos los días el jefe te llama para una conversación. Es cierto, acordó Ignacio, y puso la tetera. Tomemos una taza de café ahora, y luego hablaremos. Solo prométeme que no te ofenderás si te hago algunas preguntas personales, por así decirlo. Algo me preocupa, y realmente me gustaría saber con seguridad, si es posible y no te importa. Aquí vamos, pensó Graciela para sí misma, sin escuchar nada bueno para ella en las palabras del jefe. Sus temores se confirmaron minutos después cuando, reuniendo valor y audacia, Ignacio comenzó a preguntar sobre su vida personal, después de lo cual le hizo una propuesta de matrimonio a la mujer. ¿Realmente eres feliz con él? ¿Pero qué lo hace mejor que yo? ¿Solo porque está más cerca de tu edad? Es inútil, perezoso, absolutamente sin promesas, y encima de eso, una persona podrida. ¿Cómo puedes vivir con él? Ni siquiera vale tu dedo meñique. Parecía que en ese momento había perdido por completo el control sobre sí mismo y se permitió expresar todo lo que había acumulado en su alma durante todo el tiempo que tuvo que ver a la mujer que amaba literalmente destruir su vida. ¿Entiendes que cada día con él es un día desperdiciado?, continuó el hombre. ¿Qué te puede dar? Incluso dejó su trabajo para no tener que mantener a la familia y poder vivir a tu costa. ¿Por qué necesitas un esposo así? Graciela escuchó a su jefe con los ojos muy abiertos y no sabía qué hacer. Tenía muchas ganas de abofetearlo, pero no podía. Después de todo, la subordinación y la diferencia de edad se lo impedían. Por eso, Graciela lo dejó terminar y luego dijo lo que tenía que decir. «Ignacio», dijo Graciela con firmeza pero con educación, cuando el jefe terminó. «Parecía que habíamos acordado que nunca más te permitirías interferir en mi vida. También quiero recordarte que me diste tu palabra de nunca intentar acercarte a mí. ¿Y qué está pasando ahora? Tu palabra no significa nada. La dijiste y la olvidaste. ¿Es eso? ¿No te parece injusto hacia mí?» Graciela decidió recordarle a su jefe la promesa que él mismo había hecho. La mujer simplemente no veía otra forma de detener su elocuencia y poner fin no solo a insinuaciones implícitas, sino también a avances explícitos hacia ella. Si hubiera comenzado a insultarlo y defender apasionadamente a Conrado, habría estallado un escándalo. Y en ese momento, era muy importante para ella mantener este trabajo, y no solo porque le proporcionara un buen ingreso. Graciela, por naturaleza, seguía siendo una persona tímida y reservada, a pesar de sus esfuerzos por ocultarlo. No quería integrarse en un nuevo equipo. En su caso, el despido le causaría no solo problemas financieros, sino también un estrés emocional y psicológico severo. No tenía deseos de gastar sus ahorros mientras estaba sin ingresos y buscando trabajo. En esa etapa de su vida, estaba ahorrando para su futura licencia de maternidad, lo cual era muy importante para Graciela. Por lo tanto, la mujer hizo todo lo posible para suavizar los puntos ásperos de una conversación difícil con su jefe, y afortunadamente tuvo éxito. Después de unos minutos, Ignacio se regañó a sí mismo y se disculpó con Graciela. «Lo siento», dijo pensativo. «¿Qué fue eso? Perdí por completo la cabeza. Lo siento, Graciela. Te prometo que nunca volveremos a hablar de este tema». «¿Puedo irme?», preguntó Graciela. «Sí, por supuesto. Puedes irte», respondió Ignacio, quien no podía creer que se hubiera permitido cruzar la línea de lo que era aceptable. Se dio cuenta de que no se arrepentía en absoluto. Estaba contento de poder finalmente contarle a Graciela todo lo que pensaba y confesar sus sentimientos, que cada día eran más fuertes. Cuán feliz estaba cuando Conrado renunció a su empresa. Fue una verdadera suerte. El hombre simplemente no podía soportar la idea de que este don nadie, casado con su amada mujer, apareciera ocasionalmente ante sus ojos. Sí, como jefe,
no estaba obligado a interactuar con los cargadores, y de hecho, ni siquiera conocía a algunos empleados por su cara. Un cambio constante. Como en cualquier otra empresa, los cargadores en la empresa de Ignacio cambiaban tan rápido que ni siquiera el supervisor de almacén podía seguirles el ritmo, lo cual era comprensible. El trabajo era duro y el salario no era significativamente alto. La gente aceptaba ese trabajo por falta de mejores opciones. Ciertamente, no para lograr ningún éxito profesional, que ese trabajo simplemente no implicaba. Pero aunque Conrado fuera uno de los empleados de nivel más bajo, con quien Ignacio podría no cruzarse en absoluto, el simple hecho de su presencia en la oficina de la empresa le enviaba escalofríos por la espalda. No quería presenciar accidentalmente a Graciela y Conrado saliendo juntos del trabajo o escuchar fragmentos de sus conversaciones. Estaba más allá de su fuerza. Ignacio despreciaba a personas como Conrado. Estaba convencido de que un hombre debe ser un hombre, no un felpudo y un adulador, que es lo que era Conrado. Extrañamente, las mujeres a menudo notaban a tipos como él, lo que irritaba aún más a Ignacio. Sinceramente, no entendía qué veían en él. Si alguien más, un hombre joven, exitoso, con grandes perspectivas y ambiciones, estuviera en su lugar, es muy posible que el hombre no estuviera tan molesto y se reconciliara con el hecho de que Graciela nunca estaría con él. Pero perder ante un hombre como Conrado, a quien ni siquiera podía considerar un rival digno, estaba por debajo de su dignidad. Por eso el hombre no quería verlo, ni siquiera accidentalmente, una vez cada 6 meses o un año. Nunca. Y esta era la persona a la que Graciela tenía que pedirle dinero para el tratamiento de su hija, y simplemente no tenía sentido para ella. ¿Y cómo te imaginas esto, mamá?, preguntó. Simplemente llegar y decir, perdón, ¿podrías ayudarme? ¿No te parece absurdo? Pero no me contaste sobre tu conversación, respondió Blanca. Por otro lado, tienes razón. Tu esposo, con quien viviste durante tantos años por elección propia, es realmente un canalla. Te lo dije desde el principio, pero no me escuchaste, hasta que conociste cómo realmente te trataba y viste el verdadero rostro de tu Conrado. No entendiste. Bueno, ahora tienes que lidiar con esto tú misma. Te ayudaremos tanto como podamos, pero no puedo entender cómo podemos ayudarte en esta situación. Nunca antes en su vida, Graciela se encontraba en tal desesperación. Después de la conversación con su madre, se dio cuenta de que aparte de Ignacio, realmente no tenía a nadie a quien pedir ayuda. Pero en ese momento, nada más importaba para ella. A Graciela le parecía que el tiempo se había detenido y todos sus pensamientos giraban solo en torno a cómo ayudar a su hija. No podía soportar la idea de que Irma dejara este mundo debido al despreciable acto de su esposo. Todavía es tan joven, con toda una vida por delante. Sería terriblemente injusto si muriera. Graciela estaba dispuesta a hacer absolutamente cualquier cosa para salvar a su hija. Las humillaciones que estaba a punto de sufrir eran inconsecuentes en comparación con la vida de su pequeña. Incluso si tenía que rebajarse mucho para obtener la cantidad necesaria para pagar la cirugía, estaba dispuesta a hacerlo. Habiendo reunido sus pensamientos, a la mañana siguiente, Graciela se dirigió a la oficina. Conrado tenía el día libre ese día y, como de costumbre, estaba durmiendo. Ni siquiera se movía cuando su esposa se preparaba para trabajar. Está bien, me ocuparé de ti más tarde, pensó Graciela para sí misma. Duerme mientras puedas. Pronto te dirigirás a casa de mi madre, y no podrás descansar en su sofá ni tomar una siesta hasta el almuerzo. Graciela de repente se dio cuenta de que en realidad no estaba enojada con su esposo en absoluto. Lo único que realmente quería era que Conrado saliera de su vida de una vez por todas, pero en ese momento no tenía tiempo para tener discusiones con él. Se apresuró a la oficina a toda velocidad,
para abordar rápidamente el tema del dinero. La clínica debía llamar en cualquier momento, y para entonces, Graciela necesitaba tener el dinero listo. Sorprendentemente, Ignacio trató su visita con comprensión y haciendo un gesto amigable, cuando Graciela apareció en la puerta de su oficina, preguntó: ¿Qué haces aquí? Graciela no pudo encontrar de inmediato las palabras adecuadas para explicar el motivo de su visita al hombre. Era crucial para ella que Ignacio la entendiera correctamente y no interpretara su solicitud a su manera. Con gran dificultad y pausas profundas ocasionales, Graciela logró decirle lo que quería. La reacción del hombre resultó ser inesperada para ella. «No hay problema», dijo. «Estoy dispuesto a darte la cantidad necesaria, y no como un préstamo, simplemente así, gratis. No pediré nada a cambio de ti. La vida de un niño es lo más importante en el mundo, y ninguna cantidad de dinero puede ser más valiosa que eso. Bueno, si aún decides devolverme el dinero, no insistiré en que no lo hagas. No quiero ponerte en una posición incómoda. Sabes perfectamente cómo me siento contigo, y estoy dispuesto a ayudarte». Graciela quedó impactada por lo que escuchó. Esperaba cualquier cosa menos esto. «¿Realmente quieres darme dinero así, sin más?», pensó para sí misma. Pero incluso si no, eso no importaba en absoluto. Estaba dispuesta a trabajar para él de forma gratuita todo el tiempo que fuera necesario, solo para pagar la cirugía crucial de su hija. Lo más importante es que logró evitar las humillaciones que temía el día anterior. Pase lo que pase, no tenía deseos de caer tan bajo. Aunque Graciela entendía que si él lo pedía o siquiera insinuaba, tendría que hacerlo, afortunadamente esto se evitó. Por su naturaleza, Ignacio era completamente diferente. Él conocía su valía y nunca se permitiría ser humillado de esa manera. Si ella pudiera amarlo, sería maravilloso. Sin embargo, al proporcionarle a Graciela ayuda dentro de sus posibilidades, el hombre no esperaba que ella algún día correspondiera a sus sentimientos. Él no esperaba nada en absoluto, solo quería apoyar a la mujer que amaba, que se encontraba en una situación de vida extremadamente difícil, y estaba muy contento de tener la oportunidad de hacerlo cuando ella recurrió a él en busca de ayuda. El hombre transfirió el dinero a la cuenta de Graciela el mismo día, y ella de inmediato hizo el pago a la clínica, proporcionando a Ignacio el recibo. «Fue completamente innecesario», dijo él. «¿Por qué?», Graciela se sorprendió. «Para que no pienses que te pedí dinero para mis propias necesidades. Realmente lo necesito para mi hija. Cualquier día de estos tenemos que volar al extranjero, donde Irma se someterá a una cirugía. No estaré en el trabajo durante unos 3 meses. Sé que ha pasado mucho tiempo, pero no hay otra opción. La vida de mi hija está en juego, y por ella estoy dispuesta a cualquier cosa. Tomaré una licencia a mi propio costo». «No es necesario», aseguró Ignacio a Graciela. «Puedes irte sin eso. Vuelve tan pronto como hayas resuelto todos tus problemas. Y además, ya he demostrado que no soy tu enemigo, y no deseo nada malo para ti. Si necesitas, puedo llevarte al aeropuerto», dijo Ignacio. «Y en general, si necesitas más ayuda, solo házmelo saber. No dudes en hacerlo. Siempre intentaré ayudarte de cualquier manera que pueda, y haré todo lo que esté a mi alcance para asegurarme de que tanto tú como Irma estén bien». «Ya es demasiado», pensó Graciela para sí misma, y educadamente rechazando, citando que su padre la llevaría al aeropuerto, se despidió de Ignacio y salió de su oficina. Graciela quería discutir la situación con su madre antes de irse. La mujer estaba preocupada por el predicamento en el que se encontraba su hija. Graciela temía que pudiera empeorar en algo más, lo cual no quería en ese momento. Pero su madre inmediatamente cambió el enfoque hacia Conrado, preguntándole a su hija qué planeaba hacer con su negligente esposo. «¿Te vas a ir con Irma y él se quedará en tu apartamento?», Blanca suspiró. «Eso es normal, en tu opinión. Échalo antes de que te vayas, de lo contrario podría causar problemas,
y tendrás que lidiar con todo ello más tarde. Mamá, parece que has olvidado que él es igual de propietario que yo y tiene todo el derecho a vivir en este apartamento, respondió Graciela. Pero cuando regrese, definitivamente me ocuparé de él. Tengo una idea, pero para llevarla a cabo, tú y papá tendrán que acogernos. Tú y papá no se molestan si vivo contigo durante un tiempo, ¿verdad? ¿Molestar? Blanca se sorprendió. ¿Cómo podríamos? Este es tu apartamento, igual que el nuestro. Por supuesto, ven y vive todo el tiempo que necesites. Solo espero que me informes de lo que has planeado para que no haya sorpresas. Por supuesto, te lo diré todo, respondió Graciela. Ahora necesito ir a casa y hacer mis maletas. Blanca estaba sinceramente contenta de que su hija finalmente hubiera visto la luz y estaba lista para ayudarla en todo. La mujer esperaba que después de regresar del extranjero, Graciela comenzara inmediatamente los trámites de divorcio. Esos eran los planes que Blanca tenía para su hija, quien no entró en detalles, ya que no había tiempo para conversar con su madre. «Discutiremos todo más tarde», dijo Graciela, parada en la puerta. «Todo estará bien». Cuando llegó a casa para empacar sus cosas y las de su hija, Conrado no estaba en el apartamento. Probablemente durmió bien y salió de nuevo con sus amigos. Pensó para sí misma. Aunque tal vez es lo mejor. Al menos podré empacar las cosas en paz, sin que él me haga preguntas innecesarias. Graciela no tenía la intención de decirle a su esposo que ella y su hija se iban. Decidió que si él no volvía a casa para pasar la noche, lo cual era bastante posible dado la tensión en su relación, simplemente se iría por la mañana y le dejaría una nota. Si se encontraba con él, trataría de salir por la mañana lo más silenciosamente posible para no despertarlo. Graciela sabía que su esposo tenía varios días libres consecutivos, así que era poco probable que se despertara temprano. Conrado siempre dormía profundamente y los fines de semana era imposible despertarlo con un murmullo suave o preparando el desayuno detrás de una puerta cerrada. Esa noche, Conrado nunca regresó a casa, lo cual era bastante esperado. Por la mañana, Graciela fue al hospital por su hija y luego directamente al aeropuerto. Compró boletos sobre la marcha y también reservó una habitación de hotel en el camino. Afortunadamente, había asientos disponibles. No tenía deseo de quedarse otro día y cruzarse con su esposo. Estaba contenta de que él no hubiera regresado a casa. Dejó todas las explicaciones para más adelante, aunque no veía ningún punto en ellas, ya que le había dicho a Conrado todo lo que quería. Sin embargo, los trámites de divorcio y la división de la propiedad adquirida en conjunto les esperaban. «Qué tonta fui al poner el nuevo apartamento en copropiedad con él», pensó para sí misma, pero ya era imposible cambiar la situación. Era demasiado tarde. Al encontrar una nota en la mesa, Conrado se sorprendió mucho e inmediatamente llamó a Blanca. A pesar de que no quería, la mujer aún respondió la llamada de su yerno, con quien no tenía absolutamente ningún deseo de hablar. «¿A qué clínica llevó a nuestra hija?», preguntó el hombre, tan pronto como escuchó el hola de su suegra al otro lado de la línea. «¿Por qué no me advirtió?» «Tal vez todavía tenía que pedir tu permiso», respondió Blanca, quien no tenía intención de ser educada con su yerno y creía tener todo el derecho de decirle todo lo que pensaba de él. «Le robaste, tomaste todo su dinero, pusiste en riesgo la vida de tu hija y aún tienes la audacia de llamarme a hacer tales preguntas. ¿Cómo puedes siquiera decir eso, Conrado? Recupera la compostura y ponte en tu lugar. Para mí es simplemente incomprensible cómo te atreviste a tomar tanto dinero de la cuenta de tu esposa e incluso intentar dictarle lo que debe hacer. Has perdido por completo la cabeza. Pero está bien, después del divorcio aprenderás a vivir como todas las personas normales. No tendrás la manutención de Graciela cerca y tú y tu mamá tendrán que trabajar, gracias a mi hija, que les consiguió una casa propia. Y no solo eso». Después de estas palabras, Blanca colgó y Conrado inmediatamente revisó su aplicación de banca móvil
para ver si aún tenía acceso a la cuenta. Para su decepción, vio que Graciela la había cerrado. «¿Cómo puede ser esto?», exclamó indignado. «¿Qué voy a hacer ahora? ¿De qué viviré durante los próximos 3 meses hasta que ella regrese?». Por supuesto, como de costumbre, Conrado enviaba todo su salario a su madre y se quedaba sin un centavo. Llamar a Graciela resultó ser extremadamente inútil y poco prometedor. Ella no respondió el teléfono, y cuando Conrado comenzó a llamarla insistentemente, incluso lo agregó a la lista negra. Se dio cuenta de esto por los largos pitidos al otro lado de la línea durante 1 hora entera. Conrado no tuvo más remedio que llamar a su madre y pedirle que le transfiriera al menos algo de dinero hasta su próximo salario, y también informarle que no podría enviarle todo el próximo salario, ya que necesitaba algo para vivir, pero en lugar de ayuda, recibió un rechazo. «Hijo, ¿qué te pasa?», se preguntó Pamela. «Ya he gastado casi todo. ¿Cuándo fue tu último salario? Hace unas 3 semanas, si mal no recuerdo. Ya estoy viviendo bastante modestamente. Solo me queda dinero para la comida. ¿Qué ha pasado?». «Mamá, necesitamos hablar muy seriamente», dijo Conrado. «Necesito contarte algo importante». «¿Qué pasa, hijo?», se preocupó Pamela. «Puedo oír que estás triste». «Sí, mamá», suspiró el hombre y le contó todo lo que había ocurrido. En lugar de apoyo, Conrado recibió una dosis de acusaciones y reproches. «¿Cómo es eso de mi preocupación?», preguntó Pamela. «¿Robé yo a Graciela? No. Y sin dinero, parece que me quedaré sin nada. Hijo, esto no me parece justo». «Mamá, ¿me estás escuchando siquiera?», protestó Conrado. «¿Entiendes que Graciela planea divorciarse de mí? Ahora tendré que vivir solo con mi salario. No podré enviarte todo lo que gano cada mes, como hacía antes. ¿Entiendes eso?». La conversación con Pamela fue completamente inútil. Durante su interacción, Conrado tenía la clara sensación de que estaba golpeando su cabeza contra una pared. La mujer estaba demasiado acostumbrada a transferir sus problemas a su hijo y no estaba dispuesta a renunciar a los no tan grandes privilegios que Conrado le proporcionaba. No podía imaginar cómo viviría si su hijo dejara de patrocinarla de repente. Todo lo que estaba sucediendo no encajaba en su cabeza. «¿No has intentado reconciliarte con Graciela?», preguntó cuando Conrado intentó explicar nuevamente que después del divorcio todos tendrían que cambiar sus estilos de vida. Pamela, por ejemplo, podría encontrar un trabajo a tiempo parcial. Aunque vivía en el pueblo, había oportunidades limitadas para que ella ganara algo de dinero. Sin embargo, después de tantos años, se había acostumbrado a no trabajar. Además, justificaba su pereza con la fatiga de la vida, recordándole constantemente a su hijo que lo había criado a él, a su hermano y a su hermana de manera independiente, sin la ayuda de nadie. Roberto y Nora se habían relajado por completo después de tener la oportunidad de vivir separados de su madre y organizaban fiestas regularmente. Por supuesto, no se hablaba de formar una familia, ni para el hermano ni para la hermana. Simplemente crecieron y se volvió demasiado estrecho vivir bajo el mismo techo que su madre. Además, vivir bajo el constante control de Pamela, que siempre tenía un carácter complicado, y la costumbre de controlar y subyugar a todos, no les permitía darse muchos lujos. «¿De qué reconciliación estás hablando, mamá?», se sorprendió Conrado. «Graciela nunca me perdonará por haberle robado su dinero. Al principio también pensé que todo estaría bien, pero no». Después de la partida de su esposa, Conrado se dio cuenta de la realidad que enfrentaba y comenzó a contemplar qué tipo de vivienda podría permitirse después del intercambio del apartamento. Vivir bajo el mismo techo que su madre definitivamente no estaba en sus planes, así que no planeaba regresar a su pueblo natal, y las oportunidades de empleo eran escasas. Si una mujer soltera como Pamela, que no necesitaba nada más de la vida, podía encontrar trabajo a tiempo parcial en los alrededores, los jóvenes claramente no tendrían nada que hacer allí.
Unas semanas antes de la llegada de su esposa, el hombre pasó su tiempo contemplando cómo hablar tranquilamente con Graciela sobre todo. No esperaba que ella se quedara en el extranjero tanto tiempo. Extraño, pensó cuando su esposa no regresó dentro del plazo esperado con su hija. Tal vez algo salió mal. En realidad, todo estaba bien. La operación fue exitosa y el tiempo que Graciela planeó para la rehabilitación y recuperación con su hija en el extranjero fue suficiente. Como se esperaba después del trasplante, habían pasado unos 3 meses. Irma podría haber regresado a casa con su madre, pero Graciela no quería volver a la ciudad tan pronto. Solo habían pasado unos pocos días desde su alta y no le importaba explorar los alrededores locales, hacer algunas excursiones y pasar tiempo de calidad a solas con su hija, reflexionando sobre todo lo que había sucedido en su vida. Eso era exactamente lo que necesitaba en este momento. Graciela llamó a Ignacio e informó que se quedaría más tiempo. Necesitaba descansar, comprender todo lo que había sucedido en su vida, recuperarse y pensar. Por supuesto, Graciela, respondió Ignacio, escuchándola y su solicitud. Tómate todo el tiempo que necesites. El trabajo no se irá. Todo está bien. ¿Cómo está Irma? ¿Cómo salió la operación? Si necesitas más ayuda, házmelo saber. No dudes. No, gracias. No necesito nada más, respondió Graciela. Nos vemos. Te avisaré cuando esté lista para volver al trabajo. Y gracias de nuevo por el dinero. Si no fuera por ti, no sé qué hubiéramos hecho. Realmente nos salvaste a Irma y a mí. Graciela pasó unas 2 semanas más en el extranjero y aprovechó ese tiempo para relajarse y reflexionar sobre todo. Regresó de buen humor y de inmediato comenzó a abordar el tema del divorcio. «Aún no me has dicho lo que has decidido antes de irte», le recordó Blanca a su hija. «Ese sinvergüenza, tu esposo, ha estado viviendo solo en tu apartamento durante 4 meses. ¿De verdad vas a darle la mitad en el divorcio?» Graciela pensó durante mucho tiempo en cuál sería la mejor acción a seguir, y como resultado, abandonó su plan inicial. Había considerado alquilar su parte del apartamento para asegurarse de una convivencia desagradable para Conrado y tratar de reclamar la mayoría de la propiedad, pero cambió de opinión. «Bueno, la idea, por cierto, no está mal», dijo Blanca. «Si yo fuera tú, habría hecho exactamente eso. Él no podrá vender la mitad del apartamento. ¿Quién lo necesita cuando la otra mitad todavía te pertenece?» «Mamá, ¿por qué debería preocuparme por estos centavos?», respondió Graciela. «Lo pensé y decidí que no valía la pena. Digamos que encuentro a alguien para mudarse allí temporalmente, y yo vivo contigo por un tiempo. Pero él tiene derecho a dictar las condiciones. Si algo sale mal, tendré que desplazarme y tratar con la policía. Al final, tarde o temprano, él se cansará y yo también, y todavía tendremos que dividir este apartamento en la corte. No veo sentido en vender mi parte, porque como dijiste acertadamente, ¿quién la necesita? Además, vender la mitad del apartamento, que es básicamente solo una habitación, será menos rentable que vender todo el apartamento. He hecho todos los cálculos. La idea es buena, y estaba lista para implementarla a mi regreso, como recordarás, pero tomará demasiado tiempo y esfuerzo. No necesito eso. Quiero borrarlo de mi vida lo más rápido posible, para que no haya nada que me ate a ese hombre. Ni siquiera presentaré una demanda de pensión alimenticia. ¿Qué puede pagarme allí? Algunos centavos. ¿Pero para qué necesito todo esto? Soy culpable de cómo salieron las cosas. Debería haberme dado cuenta de qué tipo de persona era antes. Me hablaste de Ignacio varias veces, pero fui ciega y tonta, en una palabra. Bueno, ahora asumiré la responsabilidad de mi estupidez. ¿Qué más puedo hacer ahora?» «Ignacio Reyes». Blanca guiñó un ojo a su hija. «Recuerdo que solías hablar de él de manera completamente diferente. Graciela, ¿qué te pasó? Es como si alguien te hubiera reemplazado. Parece que volaste al extranjero no para curar a nuestra Irma, sino a ti misma». «Oh, mamá, déjalo». Graciela lo desestimó. «Dejemos de lado estas insinuaciones por ahora.
Aún no he descubierto mis sentimientos hacia él después de la invaluable ayuda que me brindó a mí y a mi hija. Ahora mismo tengo que tener una conversación seria con Conrado. Necesitamos resolver todo y seguir caminos separados como personas maduras y razonables, y luego pensaré en el resto de mi vida. Cuando Graciela llegó a casa, en el apartamento que supuestamente compartiría con Conrado durante el divorcio, él no estaba allí. Solo regresó a casa por la noche y se sorprendió mucho al ver a su esposa. «Pensé que ni siquiera planeabas volver», dijo. «Se suponía que debías regresar mucho antes, y no me llamaste ni me enviaste mensajes de texto en todo ese tiempo. Como si estuvieras sentado aquí con el teléfono pegado a tu oído, esperando que te llame», respondió sarcásticamente Graciela. «Bueno, podrías abstenerse de ser grosera. ¿Cómo fue el viaje? ¿Cómo está Irma?» «Irma está bien. No hay necesidad de preocuparse. Aunque para ser honesta, no me importan tus preocupaciones, Conrado. A ti no te importa nadie, ni a mí ni a nuestra hija, solo tú mismo. Hablando de eso, es de lo que quiero hablar. Necesitamos solicitar el divorcio y poner el apartamento en venta». Conrado se encontraba ahora ante lo inevitable. Era algo que él definitivamente no quería. Después de considerar todas las opciones posibles, se dio cuenta de que no podía permitirse comprar un apartamento de una habitación en la misma zona. El dinero de la venta del apartamento no sería suficiente y no tenía ahorros. La única salida era mudarse a otro distrito en las afueras. Él definitivamente no quería mudarse a una habitación individual. Ya había soportado suficiente de eso en el pasado. Compartió sus pensamientos con Graciela, pero a ella no le importaba. El futuro de su casi ex esposo no le interesaba en absoluto. «¿Por qué me estás contando todo esto?», preguntó. «¿Por qué debería escucharlo?». «Bueno, por supuesto», respondió Conrado. «Tenemos una hija. Ella vendrá a visitarme de vez en cuando y debería tener condiciones de vida decentes». Graciela casi se atragantó con tal audacia. «¡Vaya! ¿Has recordado a nuestra hija?», exclamó indignada. «A la hija que casi se fue al otro lado por tu culpa. ¡Qué gran padre eres! Se encontrarán en terreno neutral, y solo si yo lo permito. Y cuando Irma crezca, definitivamente le contaré cómo diste el dinero destinado a su cirugía a tu madre para comprar una casita. Ni siquiera querrá hablarte». Conrado no tenía nada que decir en respuesta a su esposa. Comprendía la absurdidad y comicidad de la situación, claramente no a su favor, y sabía que discutir con Graciela era inútil. Ella seguiría teniendo razón. «Bueno, Graciela», dijo, «terminemos esta conversación inútil. Espero poder vivir aquí hasta que se venda el apartamento. A diferencia de ti, no tengo otro lugar al que ir. Y sí, según la ley tengo derecho a vivir aquí. No creo que puedas discutir eso». «¿Por qué de repente no tienes a dónde ir?», preguntó Graciela. «¿Y tu madre? ¿Y la casita en el pueblo? Podrían instalarse todos allí también juntos. Solo no esperes vivir sin preocupaciones. Después de todo, no tendrás dinero». Conrado se arrepintió de la compra tonta que había hecho, que resultó ser completamente inútil y solo causó daño, pero había costado una suma bastante sustancial de dinero. El pueblo se estaba convirtiendo gradualmente en una pequeña ciudad, por lo que el costo de la vivienda había aumentado significativamente en los últimos años. Bueno, no tenía sentido discutir eso ahora. Graciela no se opuso a que Conrado viviera en su apartamento compartido hasta el divorcio. Ella y su hija se quedaron con sus padres. Blanca estaba contenta no solo con el regreso de su hija y nieta, sino también porque Graciela no demoró el divorcio ni buscó excusas para su descuidado esposo. El proceso de divorcio transcurrió sorprendentemente sin problemas. Gradualmente, Conrado se reconcilió con su situación. Como prometió, Graciela no exigió pensión alimenticia en el tribunal y dejó en manos de él la decisión de ayudar a su hija y la comunicación con ella. En el primer año después de mudarse al nuevo apartamento, Conrado ocasionalmente participaba en la vida de su hija,
e incluso proporcionaba algún apoyo financiero. Sin embargo, cuando Irma obtuvo un padrastro, Conrado se distanció. «Bueno, encontraste un nuevo padre para nuestra hija», dijo sarcásticamente cuando se enteró de que su exesposa se había casado con su jefe. «Es rico y exitoso, a diferencia de mí, y te ha estado cortejando durante tantos años. No puedo competir con él». Sí, Ignacio resultó ser un buen padre, tanto para Irma como para el hijo que nació un año después de casarse con Graciela. Ella lamentó haber sido escéptica sobre él durante tanto tiempo y haber dejado de prestarle atención. En su juventud, Ignacio perdió a su amada novia, Viola. Su muerte fue una verdadera tragedia para él, una que nunca logró superar. ¿Cuánto se parecía Graciela a ella? Desde el primer día, se dio cuenta de que el destino le estaba dando una segunda oportunidad. Sin embargo, tuvo que luchar por su amor. Después de esperar muchos años y observar las pruebas que Graciela tuvo que pasar en su matrimonio fallido, todo valió la pena. La diferencia de edad no impidió que construyeran una familia fuerte, y Graciela finalmente dejó de cargar con la responsabilidad familiar sola, confiándola a su esposo, quien estaba feliz de ser la persona en la que sus seres queridos siempre podían confiar. Ese era el tipo de hombre que había estado buscando durante muchos años. Se dio cuenta de ello solo después de ver lo que era el verdadero cuidado, el amor y el apoyo. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.